た光の中で抱かれるたび暖かい風を頼り Highway が踊り出す Sunset 夏のミュージの腹から傘乾くわ秋の月登ったままるさおいおい冬を過ぎまた月風まだまぶたの奥にあるいつかの夏と過ぎた青空温かく手をつなぐ放つ歌をいつや思い出ような熱きからみつきこもとからみ Capítulo 13. Comienza el torneo. El éxodo del gran salón no fue el gran espectáculo que había sido la entrada, y en lugar de susurros llenos de esperanza y emoción, los estudiantes estaban llenos de temor. Esta recesión fue sin duda temporal para la mayoría de ellos y había sido causada por las palabras de despedida del profesor Dumbledore por la noche. No era ningún secreto que el personal de Hogwarts desaprobaba el torneo de los tres magos que se les había impuesto, pero la advertencia final del director había sido algo más honesta de lo que cualquiera de ellos esperaba. Había advertido a todos y cada uno de los adolescentes elegibles que pensaran mucho antes de ingresar sus nombres en el cáliz. Si iban a entrar, tenían que estar preparados para arriesgar sus vidas. No serían los primeros en morir en un torneo. Gaara se alegró de dejar finalmente el salón. La multitud, a la que personalmente sentía que había tratado admirablemente, estaba llegando a ser demasiado para él. Había cientos de personas a su alrededor y cada vez que se encontraba en tales situaciones, tenía que soportar la ansiedad social junto con el peligro real de que el demonio dentro de él estallara y matara a todos. Así que realmente tuvo que lidiar con dos tipos de ansiedad. Aún así, a pesar de lo perturbador que había sido el salón, la sensación claustrofóbica de caminar en medio de la totalidad del alumnado de Hogwarts, junto con los contingentes de Durmstrang y Deux Batons, era casi abrumadora. Gaara estaba a un empujón más de saltar sobre una pared y dejar el camino rápido. Lamentó el hecho de que ninguna de estas personas todavía le deseaba el mal, ya que la defensa automática de Shukaku era tan útil como la varita de Gaara en la ola de humanos benignos. Draco, al ver la incomodidad en el rostro de su amigo, hizo lo mejor que pudo para desviar parte de la aplastante procesión lejos de ellos. Gaara había notado que el rubio estaba callado durante la cena, aparentemente mortificado por su actuación anterior, pero por la forma en que seguía mirando hacia abajo y arreglándose la ropa, Gaara sabía que Draco estaba secretamente orgulloso de su papel. Dentro de la avalancha de adolescentes que charlaban, muchos de los cuales ya estaban superando el escalofrío que Dumbledore les había dejado y miraban hacia atrás al cáliz mientras se arrastraban hacia el vestíbulo principal, los estudiantes extranjeros se mezclaban con sus anfitriones en grupos. La incomodidad inicial se desvanecía rápidamente a medida que los amistosos británicos comenzaban a hablar con sus invitados sobre todo tipo de temas. Draco se había interesado mucho en esta mezcla ya que su padre le había dado una directiva firme para estar disponible para los estudiantes de Durmstrang. Su padre, percibiendo el cambio de rumbo en su contra en la política británica, buscaba extender la influencia de su familia a la comunidad purista internacional. Draco supuso que su padre iba a tomar algún tipo de poder en el futuro y quería apoyo donde pudiera conseguirlo, pero Draco nunca había sido el diplomático consumado que era su madre y dudaba de su capacidad para encantar a los estudiantes de Durmstrang aparentemente sin encanto. Por no hablar de que no quería. Draco todavía estaba reflexionando sobre la carrera de su padre cuando un par de los adolescentes más grandes que jamás había visto se interpusieron entre Gaara y él. Los dos gigantes, estudiantes de séptimo año de Durmstrang, que hacían que Crabbe y Goyle se vieran definitivamente flacuchos, sonrieron después de haber abordado groseramente a los dos Slytherins. Eran más altos que Draco, habiéndose dado la vuelta después de empujarlos, pero el más alto de los dos era casi el doble de alto que Gaara. Era casi cómico, la diferencia de tamaño entre ellos. Hemos oído que eres un luchador formidable. El un poco más bajo de los dos comenzó, dirigiéndose a Gaara. Sin introducción, sin preámbulo. Draco trató de mirar por encima del hombro a los chicos más altos, pero decidió que necesitaría un ángulo de cuello incómodo para lograrlo. Aún así, el desdén fue ampliamente merecido por la pareja sin modales. Se decidió por una mueca altiva. Gaara los miró pero no respondió.
Su mirada podría haber sido por los empujones, por el desdeñoso inicio de la conversación, o por su mal humor preexistente. Draco no podía estar seguro. Escuchamos que eras pequeño, pero cuando la gente de aquí dijo que eras el Gaara del que se hablaba en las noticias, no podíamos creerlo. Continuaron. Draco tampoco podía creer que alguien estuviera siendo tan grosero en su primer encuentro, y mucho menos con Gaara, de todas las personas. Incluso los Gryffindors tenían más tacto, a excepción de los Weasley, por supuesto. Sí, cuéntanos, las historias reportadas fueron exageradas, ¿no? El otro intervino, su acento aún más duro que el primero. No había necesidad de exagerar. Gaara hizo todo en los periódicos y más. Draco habló. Todos hablan por él. El pequeño guerrero no tiene voz propia, dijo el primero burlonamente. Draco casi sonrió por lo cerca que había estado de la verdad esa declaración, pero esta confrontación no lo dejó con suficiente buen humor para reunir la expresión facial. Ni siquiera habla en su defensa. Terminó el segundo. Una demostración podría ser más efectiva. Gaara dijo al fin, irritable más allá de su habitual silencio desafiante. Además, con el tamaño y la actitud de estos dos niños, había una pequeña posibilidad de que pudieran dar pelea. La mirada hambrienta de batalla en el rostro de Gaara se filtraba más allá de su fachada de cerámica, e incluso otras personas además de Draco podían sentir el peligro inminente. Aunque, viniendo de un niño mucho más pequeño que ellos con una apariencia posiblemente delicada, la pareja de Durmstrang no pudo comprender el peligro en el que se habían colocado. Los enormes muchachos miraron directamente al diminuto pelirrojo, con una expresión tan feroz como la de cualquier hombre que hubieran conocido, y ambos juntos se rieron de lo absurdo. No quisimos ofenderte, pequeño luchador, dijo el más alto con una amplia sonrisa, las manos levantadas entre ellos en señal de rendición. Pensé que ustedes, los británicos, estaban más serenos, añadió el otro. Sí, compuesto. El chico más alto confirmó. Yo no soy de este país. Gaara gruñó. Ah, sí, pensamos que te veías diferente. Todas las personas en tu tierra natal son tan pequeñas como tú. El continuo enfado de Gaara se interrumpió cuando, de una manera que recordaba como la pareja de Durmstrang se había interpuesto entre Draco y él, un recién llegado se interpuso entre ellos. Era un poco más bajo que ellos, pero aún así superaba a Draco y Gaara. Más que compensar su menor estatura, este chico nuevo era tan robusto como cualquiera en el contingente de Durmstrang. Gaara estaba tan desconcertado por este nuevo intruso como lo había estado por la pareja original, pero por alguna razón, la guardia de Draco pareció bajar al ver al niño por primera vez. Gaara no lo reconoció, así que supuso que debía ser algún pariente perdido de Draco, o un viejo conocido de sangre pura. ¿Estás causando problemas otra vez, Ambras, o tú, Mikael?, preguntó el recién llegado, arreglándoselas para mirar a los dos niños más grandes sin el evidente y fútil esfuerzo que Draco tuvo que manifestar. Lo siento mucho por estos dos. Como puedes ver, no tienen modales. Sonrió a Gaara y Draco con confianza. Gaara estaba esperando ansiosamente el acuerdo sarcástico de Draco, pero cuando no llegó, miró y encontró al rubio todavía asombrado. Entonces no es un familiar. Y probablemente no sea un fanático de sangre pura. Tú eres Víctor Krum, dijo Draco. Sí, dijo Víctor, sonriendo ante la rutina familiar. Gaara trató de recordar dónde había escuchado ese nombre antes. Algún tipo de celebridad. Pero, ¿por qué habría escuchado el nombre de una celebridad? Draco, a pesar de todos sus chismes, no era un gran fanático de la cultura pop, eso lo admitiría, de todos modos. Las únicas cosas famosas de las que hablaba eran de política y Quidditch. Ambos improbables, pero como la política claramente no era la respuesta, ¿eres un jugador de Quidditch?, preguntó Gaara, para estar seguro. Krum pareció encontrar divertido este sí. Draco se giró hacia Gaara como si acabara de jurar una compañía educada. Parecía estar a punto de sermonear a Gaara sobre algunas trivialidades de Quidditch poco interesantes, pero afortunadamente este tal Krum volvió a hablar. No sigues los deportes, pero he oído hablar de ti. Ayudaste a defender tu escuela. Gaara se volvió hacia él, preguntándose si todos habían oído hablar de eso. Si hubiera sabido cuán extendido se volvería esto, podría haber pensado dos veces antes de matar a todos los dementores. Krum esperó una respuesta pero, como aprendería, rara vez presionaban a Gaara para que hablara cuando no quería.
Un remanente del tiempo que había pasado incapaz de responder a los prolongados e incómodos silencios que a menudo ocurrían a su alrededor por alguna razón. Aún así, sus hermanos, si alguna vez los volvía a encontrar, seguramente considerarían este silencio como una mejora de las cosas que solía decir. Ahora guardaba los insultos y las amenazas principalmente para sí mismo. Una vez más, me disculpo en nombre de mi escuela. Krum dijo por fin, sin saber qué idioma o barrera cultural había entorpecido la conversación hasta el momento. Gaara asintió y esperó a que se fuera con sus grandes asociados. Con suerte, después de volver a caer con la multitud que se movía lentamente, Draco podría despertar de su estupor de celebridad y se podría confiar en él para una conversación semi-inteligente. Lamentablemente, esa esperanza se desvaneció cuando Draco comenzó a obsequiar a Gaara con todos los hechos de la carrera de Quidditch de Víctor Krum tan pronto como llegaron a las escaleras de las mazmorras. Solo había esperado ese tiempo porque una gran cantidad de estudiantes de cada una de las escuelas se habían congregado afuera del gran comedor cuando había suficiente espacio para hacerlo, y Draco no quería que nadie de Durmstrang lo escuchara actuar como un fanático. Uno de sus compañeros de escuela. Como si no hubieran escuchado a docenas de estudiantes de Hogwarts haciendo exactamente lo mismo esa noche. Incluso después de que llegaron a su habitación, Draco todavía estaba recitando minucias de Quidditch, lo que hizo que Gaara se preguntara cuánto más avanzaría Draco en sus estudios si hubiera dirigido este fervor hacia sus actividades académicas en lugar de un pasatiempo. Tal vez esa era una de las mayores razones por las que los niños en el mundo de Gaara podían pelear en guerras y realizar hazañas trascendentales, mientras que los niños aquí parecían tan atrasados. Tenían pasatiempos. Gaara no tenía pasatiempos, además de cultivar sus cactus y leer de vez en cuando. Kankuro tenía sus marionetas, pero eran parte de su carrera ninja. Temari no tenía ningún pasatiempo, en realidad, aunque Gaara admitió que sabía menos sobre sus idas y venidas que sobre las de Kankuro. Y, pensando en uno de los únicos shinobi que conocía, tampoco tenía pasatiempos, excepto tal vez por su obsesión por el ramen, pero eso apenas contaba. El Quidditch es una distracción. Aventuró Gaara, atrapando a Draco en medio de cambiarse el traje de la ceremonia de apertura. Fue la primera ruptura en el flujo de la conversación. ¿Una distracción de qué? Draco regresó, con la camisa del pijama a la mitad de su cabeza. De tu carrera escolar. Dijo Gaara. Creo que encontrarás que la escuela es una distracción del Quidditch. Draco respondió con mocos, terminando de vestirse para la noche, preguntándose cuándo exactamente Gaara había comenzado a hablar como la madre de Draco. Gaara masticó ese gracioso contraargumento por un momento antes de descartarlo. Lo hiciste bien esta noche. Gaara descartó el cumplido, lo que hizo que Draco se sonrojara y mirara de repente, como para evaluar si Gaara estaba bromeando o no. El sarcasmo estaba completamente más allá del conjunto de habilidades del pelirrojo, recordó, sin ver signos de una sonrisa en el rostro de Gaara. Bueno, ciertamente no me obligarán a hacer algo como esto de nuevo. Dijo Draco. Me alegraré de olvidar todo lo que sucedió. Gaara lo escuchó decir estas palabras y luego lo vio doblar delicadamente el disfraz y guardarlo de forma segura en el fondo de sus cajones, después de un encantamiento de limpieza rápida. Una vez que guardó cuidadosamente su atuendo de una sola vez, se echó hacia atrás en su cama y recogió la novela que había dejado en su mesita de noche. Incluso ahora, Draco evitaba asiduamente la literatura Muggle, a pesar de la desfavorable diferencia de calidad. Gaara sospechaba que era más que Draco no reconocía muchas de las referencias hechas en la ficción Muggle, en lugar de un prejuicio más insidioso. Por supuesto, Gaara no hizo tales distinciones. Una breve incursión en la no ficción Muggle durante el verano había confirmado lo que le habían dicho, que los Muggles no poseían medios para viajar entre dimensiones, y cualquier tecnología de ese tipo estaba a siglos de distancia. Sobre la parte superior de su novela basura, bestseller, Draco instigó una conversación cuando su mente se negó a pegarse a las páginas frente a él. ¿Cuáles son tus pensamientos con respecto a las otras escuelas? Preguntó. Gaara contempló la pregunta. Tenía varios pensamientos, pero asumió que Draco realmente estaba preguntando su opinión sobre los visitantes en general. Son muy diferentes a los estudiantes de Hogwarts. Los estudiantes de Durmstrang son militaristas pero todavía indisciplinados. Los estudiantes de Beauxbatons son cultos.
Gaara se mostró reacio a menospreciar a los estudiantes franceses por su delicada epicenidad cuando Draco, que compartía varias de estas suaves características, estaba presente. Por supuesto, mi padre quería que fuera a Durmstrang, dijo Draco. Yo recuerdo. Sí, bueno, viéndolos a todos ahora, me alegro de que mamá interviniera. Como si Draco alguna vez hubiera querido unirse a la dura escuela de invierno. ¿Ni siquiera por su proximidad a Víctor Krum?, preguntó Gaara. No hay nadie que pueda igualarlo a nivel escolar, por lo que no habría mucho que ver. Y puedo decir por experiencia que la amistad con una celebridad no es tan buena como parece. Draco sonrió. No soy una celebridad, declaró Gaara. No, por supuesto que no. Estaba hablando de Potter. ¿Quién querría ser su amigo? Draco sonrió. Gaara trató de averiguar por la expresión de Draco si realmente se había referido a Harry todo el tiempo, pero se dio por vencido cuando no encontró pistas. Además, aparte de Krum, no parecía haber nadie más de verdadero interés allí. Como una escuela llena de Crabbes y Goyles. Draco se burló. ¿Qué pasa con Deux Batons?, aventuró Gaara. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo crees que te habría ido allí? Estoy seguro de que me habría ido bien en cualquier lugar. Draco bromeó. Al menos tienen buenos modales en la mesa, que es más de lo que puedo decir de Durmstrang, o la mitad de Hogwarts. Para el caso, Gaara se quedó callado ya que sus propios modales en la mesa todavía estaban varios niveles por debajo de los estándares preferidos de Draco. Comer con palillos durante la mayor parte de su vida y vivir solo o con adolescentes durante sus años de desarrollo tuvo 1 o 2 efectos perjudiciales en su etiqueta. Y simplemente no puedes comparar a las chicas de Deux Batons con Durmstrang o con las nuestras. Tienen la apariencia y la clase, a diferencia de las chicas de aquí. Incluso en Slytherin, pueden ser pocas opciones. Draco sonrió. Gaara nuevamente se abstuvo de comentar, nunca estaba seguro de cómo responder a tales conversaciones. Kankuro había renunciado a hablar de chicas con su hermano menor ya que el pelirrojo nunca había mostrado la menor comprensión sobre el tema. Además, incluso Gaara podía ver que su hermano mayor no era popular entre las chicas de su pueblo. Según Temari, algo en la combinación de falta de sentido del vestir, fascinación espeluznante por los títeres y un infame hermano pequeño psicótico había limitado severamente el atractivo romántico de Kankuro. Kankuro había refutado con el argumento de que Temari tenía que ir hasta Konoha para encontrar un niño. Como entonces, Gaara estaba perdido en la conversación y Draco podía verlo en su rostro. Al darse cuenta de la absoluta locura de tratar de hablar de chicas con Gaara, Draco cambió el tema de nuevo al tema familiar del desprecio por la idiotez de aquellos que contemplan entrar al torneo y por los asustadizos que habían sido sacudidos por el cáliz de fuego y el Edumbledore. Advertencia. Casi olvidada la incomodidad, conversaron fácilmente hasta que Draco ya no pudo unir una oración coherente. A menudo esto sucedía, que olvidaba el insomnio de Gaara y confiaba en el chico que no duerme para recordarle cuando debían apagar las luces e irse a la cama. Sin embargo, su cansancio ya no podía garantizarle un sueño reparador. No después de la luna llena. La rotación del comedor sirvió para molestar a casi todos a la mañana siguiente. Nunca fue algo bienvenido, que te dijeran que esperaras tu desayuno, o que te apresuraras para que el siguiente grupo pudiera tomar tu asiento. Afortunadamente, el resentimiento nunca fue más allá de unas pocas miradas sucias. Ayudó que cada pocos minutos, alguien se pusiera de pie para barajar el cáliz, bajo la atenta mirada de todos los estudiantes y profesores en el salón, y enviar sus nombres. Siempre sacaba aplausos. Sin embargo, Gaara se había dado cuenta de que ninguna de las entradas procedía aún de un Slytherin. Gaara sabía que un par de ellos tenían intenciones de entrar y se preguntó qué estaban esperando. Quizá que el salón se despeje para que su probable rechazo no sea tan público. Tal vez todos estaban hablando y no iban a entrar después de todo. Sonaba bien. El cáliz había estado custodiado toda la noche por los profesores Sinistra y Vector ya que Sinistra iba a levantarse de todos modos y Vector se había ofrecido como voluntario para hacerle compañía. Extrañamente, Vector no parecía tan cansada como Sinistra a pesar de que se suponía que ella era nocturna. Ninguno de los dos parecía particularmente contento de estar allí y ambos optaron por saltarse el desayuno cuando llegaron a Grid y Sprout para relevarlos en el turno de la mañana. Ambos simplemente salieron del gran comedor y se dirigieron a sus habitaciones.
Dado que el cáliz debía ser vigilado cada segundo de las 24 horas, muchos de los profesores de Hogwarts habían sido reclutados para hacer el trabajo. Aparentemente, el trabajo era demasiado importante para ignorarlo, pero no lo suficientemente importante como para involucrar a los aurores. Aún así, Minerva, Severus y Alastor habían logrado evitar el dudoso honor. La primera pareja estaba ocupada y enconada, y el último profesor había afirmado que era demasiado viejo y necesitaba descansar en estos días. Al menos no hubo clases ese día que fueran interrumpidas por el deber suplementario de los profesores. También significó que después de que terminó oficialmente el desayuno, solo la mitad del alumnado salió del salón para entretenerse en este día libre adicional, el resto se quedó para encontrar entretenimiento con la lenta procesión de entradas. Ninguno de los profesores estaba ansioso por sentarse y mirar, por lo que todos se fueron tan pronto como terminó la comida, dejando solo a los guardias para supervisar a todos los adolescentes. Fue en este momento oportuno que un par de chicos de Gryffindor, obviamente menores de edad, intentaron escabullirse detrás de la mesa principal y los guardias, y se acercaron por detrás del cáliz para poner sus nombres. Gaara observó esto con curiosidad, seguro sabiendo que incluso si él no era el seleccionado para representar a Hogwarts, de ninguna manera ninguno de los dos niños podría ser considerado el campeón de Hogwarts. Incluso el profesor que custodiaba el cáliz era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo a sus espaldas. Ya fueran los cientos de ojos mirando detrás de ellos, o los sonidos de los zapatos de los niños en el comedor elevado de los profesores, o haber visto a la pareja caminar de puntillas alrededor de las paredes del salón hacia el fondo, Hagrid y Sprout los estaban ignorando deliberadamente. Los chicos, que no podían tener más de 13 años cada uno, se sintieron seguros cuando estaban directamente detrás de los guardias y caminaron directamente hacia el cáliz, pasando con cautela sobre la línea mágica que Dumbledore había trazado alrededor del área después de la cena de anoche. Lo que claramente no notaron en su sigilo, y en lo que Gaara se concentró en esos segundos, fue que a pesar de que sus pies nunca tocaron la línea flotante y susurrante, pareció atraparlos. Mientras caminaban los últimos 2 pasos hacia el cáliz de piedra, lo arrastraron. Y cuando levantaron sus manos, sosteniendo sus nombres, la línea de la edad se tensó y arrojó a los chicos fuera del área, de cabeza. Aterrizaron con golpes y atronadores aplausos de los divertidos espectadores, incluso una gran cantidad de Slytherins, que siempre aplaudía a los Gryffindors haciéndose daño como idiotas. Gaara, sin embargo, estaba menos divertido con los niños estúpidos que intentaban ofrecerse como voluntarios para una muerte segura. Harry estaba pensando en la misma línea. ¿Quién en su sano juicio, especialmente aquellos incluso más jóvenes y menos hábiles que él, querrían entrar? ¿Quién en su sano juicio querría entrar? Ron frunció el ceño ante su papilla matutina, lo que hizo que Harry sonriera al ver cómo sus mentes estaban sincronizadas. Vieron a Sprout finalmente girarse para regañar a los niños y asegurarse de que no estuvieran demasiado lastimados. Hermione dijo que esperaba que entraran en razón. Honestamente. Tratando de pasar una línea de edad que Dumbledore dibujó él mismo. Ella resopló, colocando algunos huevos revueltos en su tostada. Bueno, quiero decir, realmente no puedo culparlos por intentarlo. Ron dijo. Es estúpido querer entrar pero no lo intentas, nunca se sabe. Ron parecía extrañamente contemplativo al final. Harry comenzó a preguntarse si, después de todo, estarían pensando lo mismo. Ron, honestamente no estarás pensando en entrar, ¿verdad? Por supuesto que no, Herm. Dijo Ron, su atención desviándose de la conversación de nuevo. Sus ojos se habían dirigido periódicamente al lugar donde había visto por última vez a los gemelos, para asegurarse de que no hubieran desaparecido entre la multitud persistente. Ginny estaba en el otro extremo de la mesa haciendo lo mismo. Entre ellos, tenían a la pareja bajo vigilancia total. Tanto Harry como Hermione simpatizaban con Ron, teniendo que espiar a sus hermanos bajo la amenaza de la ira de su madre, al igual que Ginny. Sabían lo aterradora que podía ser Molly Weasley cuando estaba enojada, aunque nunca había actuado así con ninguno de ellos. Sin embargo, la habían visto enfadada con sus propios hijos con bastante frecuencia. La señora Weasley insistió en que sus hijos más pequeños detendrían a los gemelos de todas las formas posibles para que no los arrestaran por interferir en el torneo.
Fue a última hora de la mañana, cuando el flujo de entradas al torneo había comenzado a disminuir y la audiencia había comenzado a disminuir a medida que los estudiantes se alejaban, que los gemelos hicieron su movimiento. Ginny los vio primero, ya que Ron había estado debatiendo acaloradamente con Hermione los beneficios relativos para la salud de comer una tercera rana de chocolate antes del mediodía. Harry pensó que estaba presentando un argumento bastante bueno, considerando todas las cosas. Mortificada por mostrar más de su drama familiar frente a sus amigos y compañeros de clase, pero más temerosa de la ira de su madre si fallaba, Ginny se puso de pie de un salto y se movió para bloquear el camino de los gemelos. Sonrieron mientras se acercaban, cerniéndose sobre ella con el último de sus brotes de crecimiento, y se dio cuenta de que la ilegalidad de detener físicamente a sus hermanos mayores no sería la única razón por la que no probaría ese método. Muy consciente de la cantidad de ojos sobre ella, se puso de puntillas y se inclinó entre sus hermanos para susurrar una serie de amenazas, algunas centradas en sus padres y muchas más que eran de naturaleza puramente violenta. Sintió que había sido bastante creativa con sus amenazas, por lo que se desinfló un poco cuando ambos se rieron, se turnaron para darle palmaditas en la cabeza y luego pasaron junto a ella, casi derribándola. Ella les gritó algo por lo que seguramente habría perdido puntos de la casa si no fuera por el hecho de que los únicos profesores en el salón estaban ocupados recordando sus actividades de verano. Los gemelos se acercaron descaradamente al cáliz y arrojaron sus nombres antes de darse la vuelta e inclinarse frente al público que los aplaudía. Parecían tan orgullosos de sí mismos hasta que notaron que su hermana pequeña salía corriendo del gran comedor. Se dieron cuenta de que algunas de las cosas que Ginny había amenazado podrían no haber sido vacías, y que ahora estaba en camino de delatárselas a su madre. Después del suave aplauso vino una ronda de risas mientras todos miraban a la pareja correr escaleras abajo y a lo largo del centro del gran comedor detrás de Ginny. ¿No vas a seguirla y asegurarte de que esté bien?, dijo Hermione, preparándose para perseguirlo junto a Ron. Nah, ella estará bien. Nada que no le hayan hecho antes, dijo Ron, sacando un trozo de pergamino y su pluma que había escondido en sus mangas. ¿Trajiste a Hedwig, Harry? Sí, ella está esperando arriba del courtyard, dijo Harry, habiéndose recostado en su asiento para ver a los gemelos desaparecer del salón y subir las escaleras detrás de Ginny, esperando que estuviera bien como Ron había dicho. Me sorprende que estés tan dispuesto a delatarlos, dijo Hermione. Quiero decir, no estoy criticando, pero normalmente no estarías tan ansioso, dijo mientras Ron raspaba el pergamino. Él no está ansioso, Herm. La señora Weasley les dijo a él y a Ginny que quien sea el último en decírselo será castigado tan mal como ellos, dijo Harry. Eso no parece muy justo. Ella dijo. No lo es, pero no dejaré que Ginny me gane, dijo Ron, finalmente firmando su nombre con una rápida floritura y doblando la nota. Se puso de pie, pero Hermione permaneció sentada con Harry mientras Ron salía disparado del salón y se dirigía hacia Hedwig, que había sido estacionada convenientemente. Estaba destinado a vencer a Ginny ahora. Le tomaría mucho tiempo escribir su propia nota, correr hasta la lechucería y despedir a Pigwidgeon, todo mientras evadía a los gemelos. Hedwig fue mucho más rápida y tenía al menos 10 minutos de ventaja. Él colmó a Hedwig de elogios cuando ella voló hacia él, pero ella no se dio cuenta de sus halagos y en su lugar emprendió su viaje. Era un pájaro de un solo ser humano y no tenía tiempo para los asociados de su cuidador. Respiraba con dificultad cuando regresó al salón. Resollando, le dio las gracias de nuevo a Harry y bebió una taza de jugo de calabaza. ¿Qué crees que tu madre les hará a los gemelos y a Ginny?, preguntó Harry. No sé, amigo, pero si es la mitad de malo que lo que escribió mamá, no me gustaría ser ellos mañana, dijo Ron, con una mirada atormentada en sus ojos. Gaara había visto el drama de la familia Weasley y escuchado el comentario despectivo de Draco sobre cómo probablemente estaban discutiendo por un bocado de queso. Un par de horas después de que el desayuno hubiera terminado, Gaara se aburrió del goteo de presentaciones de nombres y abandonó el gran comedor. Draco gravitó hacia sus otros amigos y conversaron por un rato. La conversación se desvió repetidamente hacia la ceremonia de anoche. Draco, sonrojado, hablaba de eso, pero siempre desviaba la conversación. Ahora que el hecho había ocurrido, estaba liberado de su confidencialidad y tendría que explicar su complicidad a sus padres.
Lo entenderían, tenían que hacerlo, pero sin duda aún recibiría una respuesta mordaz de su padre y una avergonzada de su madre. Su madre le diría que ser un actor no era un pasatiempo adecuado, pero que nadie tomaría esta instancia en su contra, mientras que su padre diría algo similar, despotricaría sobre Fudge y luego le diría a Draco que desacreditara públicamente el evento en la forma más fuerte. Términos posibles. No se diría que ambos estaban orgullosos de que le hubieran pedido que interpretara a Salazar Slytherin, de todos los estudiantes de Slytherin participantes. Al menos Gaara nunca tuvo que lidiar con esta presión. Draco se dio cuenta de que solo había deseado la muerte de sus padres y había envidiado la vida de penurias en la que Gaara se había criado, así que pasó 5 minutos sintiéndose terriblemente culpable antes de volver a unirse a la conversación. Se castigaría adecuadamente por su insensibilidad, escribiendo a sus padres antes del almuerzo. Su carta también necesitaría adelantarse a las preguntas de su madre sobre cómo estaba él, cómo estaba Gaara, y asegurarle que ni él ni Gaara se acercaban a 6 metros del cáliz, a diferencia de los Weasley. Como si eso estuviera en duda. No había correo matutino, como les habían advertido, y tampoco habría correo vespertino. Se permitía la salida de cartas, pero alguien, Fudge, no dejaba entrar ninguna lechuza al castillo. Un intento, asumió Draco, de evitar que los padres hicieran una última súplica para evitar que sus hijos entraran. Fue cruel, pero Draco entendió la razón. Sin embargo, mi padre realmente tenía razón. Los días de Fudge estaban contados si recurría a evitar que los padres hablaran con sus hijos para poder obligarlos a realizar acrobacias mortales. Gaara había estado vagando por los pasillos de Hogwarts, durante el día para variar, para estirar las piernas y tomar un poco de aire fresco. Bueno, tan fresco como podía ser el aire en el interior, ya que no tenía ningún deseo de aventurarse en el gélido frío otoñal escocés. Había esperado más allá de la razón que el año pasado hubiera sido un año atípico, que normalmente el país fuera más cálido de lo que había sido, resultó que el año pasado había sido leve. Dicho esto, sin importar el frío que hiciera afuera, Gaara finalmente se vio obligado a soportarlo para escapar de la multitud. Huyó después de que un pequeño grupo de chicos deEux Batons lo acorralaron con la intención de congraciarse con la celebridad local. Por alguna razón, pensaron que la mejor manera de hacer esto era seguirlo, pidiendo repetidamente historias del ataque a Hogwarts, presentarles a otros estudiantes interesantes de Hogwarts y discutir cualquiera de los 100 temas diferentes que no tenía intereses. Cuando uno comenzó con el tema de la moda y el uso correcto del delineador de ojos, Gaara los empujó y huyó sin haberle dicho una sola palabra a ninguno de ellos. Gaara pronto estuvo demasiado lejos para escuchar a uno de los estudiantes franceses llamándolo la persona más grosera que jamás había conocido. Una pareja de Ravenclaw que pasaba les hizo un favor a los perplejos estudiantes deEux Batons y les explicó que Gaara no tenía ningún tacto y que no deberían tomárselo como algo personal. Luego, la pareja procedió a discutir con los chicos franceses la teoría predominante en la torre de Ravenclaw, que Gaara era de hecho una forma rara de vampiro diurno, una probabilidad del 62% según el último análisis. Los estudiantes extranjeros terminaron ese intercambio aún más confundidos, no solo por esta extraña teoría, sino por el hecho de que una creencia tan popular y condenatoria no hizo nada para disminuir el respeto que todos parecían sentir por Gaara. Claramente, él era alguien para ser reverenciado, ya fuera humano, una nueva generación de vampiros o algo completamente diferente. Para entonces, mientras los estudiantes deEux Batons difundían los rumores sobre el poder y la influencia de Gaara en la escuela, el pelirrojo mismo estaba en el bosque prohibido, envuelto fuertemente contra el clima, tomando una siesta encima de Fluffy, quien también dormitaba. Incluso sin haber presenciado esa escena indigna, muchos Slytherins que escucharon la reverencia con la que los Ravenclaw hablaban de Gaara a los estudiantes deEux Batons se apresuraron a difundir el otro lado de la historia. Equilibraron la balanza con una serie de anécdotas sobre Gaara que no sabía cómo realizar hechizos rudimentarios, su único intento de volar en una escoba y bastantes historias más. Francamente, más allá de los detalles específicos del respeto o las fallas, Gaara se habría sentido mortificado al escuchar a tanta gente hablar de él. Tampoco habría apreciado a Draco, a quien se habían acercado rápidamente aquellos a quienes les habían contado sobre su amistad, diciéndoles a todos lo irresponsable que podía ser.
Luna había tomado su mesa habitual en la biblioteca y colocado sobre ella su habitual torre de libros como cualquier otro día. Aunque, a diferencia de muchos días anteriores, estaba casi totalmente sola en el depósito expansivo de conocimiento, ya que incluso sus ousemates habían abandonado los libros por otras actividades. Antes de instalarse allí, Luna había intentado buscar a Gaara ya que últimamente no lo había visto mucho. No tuvo suerte para encontrarlo, lo que significaba que probablemente estaba en el bosque o en los dormitorios de Slytherin. No podía culparlo, de ninguna manera, ya que a Gaara no le gustaban las multitudes ni la atención, y la escuela estaba terriblemente ocupada y todos parecían estar entusiasmados con él. Se había acercado a Draco hacia el final de su búsqueda, ya que él era la mejor autoridad sobre Gaara y sus idas y venidas. Él había sido su última parada, ya que nunca había hecho un gran esfuerzo por ocultar su aversión por ella, por lo que siempre se mostró reacia a confiar en él para tales cosas. Era difícil de leer cuando estaba con sus otros amigos, por lo que Luna no podía estar totalmente segura de si estaba mintiendo cuando dijo que no sabía a dónde se había ido Gaara. Fue una lástima, después de haberse tomado la molestia de acercarse a él bajo tal escrutinio, ser rechazado sin obtener nada más que miradas despectivas. Si incluso Draco no sabía su ubicación, Gaara casi con seguridad no quería que lo encontraran. Aún así, si Gaara se iba a esconder, hubiera sido bueno que Ginny no estuviera tan bien detenida. Aparentemente, tenía algún tipo de emergencia familiar con la que lidiar. Lejos de la agradable compañía o conversación que Luna había estado buscando, pronto se encontró bajo el mismo escrutinio que había expulsado a Gaara del castillo. La habían encontrado poco después de que entrara en la biblioteca, pero ella no quería hablar con los chicos y chicas deEux Batons. Solo querían chismear sobre su amiga y ella sabía que eso era grosero, así que les pidió cortésmente que se fueran, a menos que quisieran discutir uno de varios temas diferentes, ninguno de ellos aparentemente relacionado con Gaara, aunque uno era sobre Tanuki. Una vez que los niños y niñas excesivamente curiosos rechazaron la idea de conversar más con Luna, como muchos antes que ellos, echaron un vistazo a la famosa biblioteca de Hogwarts. La gira no duró mucho ya que aparentemente no eran los alumnos más estudiosos que asistían aEux Batons, y una biblioteca les parecía como cualquier otra. Rodearon a la innegablemente extraña chica rubia al salir. Los vio salir por el rabillo del ojo y luego volvió a profundizar en su libro. La profesora McGonagall había mencionado una forma oscura de transformación que involucraba artefactos mágicos transfigurativos automatizados, mezclando transformación con encantamientos, ayer. Su maestra había insistido en que la práctica era rara, difícil y que no se cubriría a menos que decidieran continuar su educación en transformaciones después de dejar Hogwarts, pero esto no hizo nada para disuadir el interés de Luna. Encontró los 3 libros en la biblioteca que lo mencionaban y el que realmente cubría el tema en su totalidad, y había decidido que ahora era el momento de perderse en el tema. Con suerte, alguien la despertaría de sus estudios cuando llegara el momento de las elecciones esta noche, de lo contrario, era muy probable que lo olvidara. Había leído las comidas, las noches y las lecciones antes, todo sin darse cuenta de que algo andaba mal. Albus no se había quedado a ver las entradas, lo estaba agitando demasiado. No importa cuán omnisciente algunos de sus estudiantes y exalumnos en la escuela pensaron que era, Albus no vio ni supo todo lo que sucedió aquí. Sin embargo, por lo general estaba al tanto de lo que sucedía, y hoy definitivamente estaba al tanto de lo que no había sucedido. Enfermo de culpa como estaba, expulsado del gran comedor por lo que se había visto obligado a hacer y por lo que no había podido evitar, Albus seguía esperando la entrada de Gaara. Encubiertamente le había pedido a uno de los retratos menos habladores que viniera y le notificara si cierta pelirroja ingresaba su nombre en el cáliz. Un pensamiento preocupante, incluso peor que la noción de lo que estaba esperando, se le ocurrió. ¿Y si Gaara no entraba? Si Gaara incumplía su trato y se negaba a entrar, era demasiado tarde para hacer algo más. Era la hora 11 y un niño normal podría ser el campeón obligado a participar gracias a su codicia o arrogancia. Al menos Harry no había sido tan tonto como para deambular cerca del cáliz. También le había pedido al retrato de Sir Philip Van Hansen que viniera y le dijera si el niño entró. Albus tenía trabajo que hacer, papeles amontonados en su escritorio y la promesa de innumerables quejas de los padres mañana por la mañana, pero todo lo que podía hacer era contar las horas hasta la ceremonia de esta noche.
Fue en días como este que Albus pasaría a sus archivos más seguros y sacaría un solo pergamino que había redactado en algún momento después de 1971. Fue entonces cuando se dio cuenta de su segundo pecado más grande y por el que había gastado el último 20 años tratando de expiar, a través de la batalla y el subterfugio. Ese día, después de la desastrosa reunión que le abrió los ojos a sus fallas absolutas, había escrito su renuncia con planes de presentarla poco después. Y luego, en poco tiempo, comenzaron a aparecer indicios de la inminente Primera Guerra y supo que no podía renunciar todavía. Todavía había trabajo por hacer, y algo bueno que podría lograr como director. Ahora, nuevamente, como solía hacer en momentos de estrés, Albus miró el pergamino y se preguntó si este año sería el año para jubilarse. Sus decisiones en los últimos años habían comenzado a sentirse cada vez menos como el camino hacia el bien mayor, y más como compromisos que solo agravaban sus pecados. Podría luchar contra el regreso de Tom lejos de aquí, seguramente. Podía dedicarse de lleno a la lucha. Y una vez hecho eso y ganada la guerra, finalmente podría descansar. Tal vez empezar a escribir ese libro que empezó en los años 40. Hasta el momento tenía 5 páginas y un esbozo del último capítulo. Con un suspiro, dejó caer el pergamino en el cajón y volvió a asegurarlo. Hoy no. Aún queda mucho por hacer. A medida que los cielos otoñales se oscurecían y el frío de la tarde se asentaba, los estudiantes que habían salido del salón durante el transcurso del día comenzaron a regresar en masa, listos para que comenzara la siguiente ceremonia. Este proceso comenzó más de una hora antes de que comenzara la selección, lo que les dio a los maestros tiempo suficiente para rastrear a los rezagados y acorralarlos hacia el salón. Ella no es tanto un gato como un border collie. Pomona le susurró al escenario a Hagrid mientras ambos miraban al jefe de Gryffindor seguir detrás de un grupo muchas veces más grande que cualquier otro que un maestro hubiera traído con ellos. Hagrid se rió un poco pero miró hacia otro lado antes de que Minerva pudiera mirar en su dirección. Cuando todo el alumnado estuvo reunido, menos los 2 adolescentes atrapados en la enfermería esa noche, escucharían cómo se perdieron la cena más emocionante en los meses venideros, y solo quedaban 30 minutos para las 24 horas asignadas. Transcurrido, que Gaara volvió a entrar en la habitación. Fue uno de los últimos en llegar al salón, habiendo evitado a todos los maestros enviados a recogerlo, pero fue bastante fácil de detectar cuando llegó allí. El cabello rojo y el ceño fruncido realmente sobresalían del otro lado de la habitación, así que Draco se levantó de inmediato y le hizo señas para que se acercara. Había llegado antes después de dejar el salón alrededor de la hora del almuerzo y había guardado el asiento de Gaara. Draco se sorprendió cuando Gaara no miró en su dirección, ya que a Gaara no le gustaba demorarse y siempre iba directo a su asiento. En cambio, una extraña oleada de ansiedad se apoderó de él mientras Gaara continuaba caminando por el pasillo central. Draco asumió que Gaara lo había visto por el rabillo del ojo y solo estaba dando la vuelta hacia sus asientos. Pero Gaara no siguió a la mesa y regresó hacia Draco cuando llegó al final. En cambio, frente a todos los estudiantes de Hogwarts, el personal reunido y los visitantes reunidos, Gaara caminó directamente hacia el cáliz entre los guardias y los demás. Arrojó su nombre. El silencio duró otro latido antes de que un constante aplauso se elevara entre los espectadores por primera vez en horas. Gaara no se giró para ver la aclamación, sino que se detuvo, se paró entre los guardias del cáliz y miró directamente al director. Los aplausos cesaron y la incomodidad del momento silenció la sala por un momento. Nadie sabía por qué Gaara, quien inexplicablemente acababa de participar en el torneo de los 3 magos de todas las cosas, tendría tanta animosidad hacia Albus Dumbledore. Antes de que comenzaran los susurros, Gaara giró sobre sus talones y descendió los escalones de regreso al piso principal del salón, caminando lentamente de regreso a su asiento bajo la mirada de la habitación. Sin embargo, no miró a Draco a los ojos mientras se acercaba. Draco, por otro lado, estaba tan sorprendido que su boca estaba literalmente abierta. Las conversaciones se reanudaron cuando Gaara lo alcanzó, por lo que Draco se sentía menos cohibido por la parte de su mente que estaba a punto de decirle a su amigo sobre esta última mentira. Demonios, incluso si todos en su casa escucharon esto, ya era hora de que le dijera a Gaara lo que pensaba.
Cuando Gaara estuvo sobre él, todavía desviando la mirada como un escolar errante, lo que técnicamente era, Draco respiró hondo para prepararse para el ataque de lengua que estaba listo para dar, pero luego la charla que había surgido de repente se detuvo y el hall se quedó en un silencio sepulcral. Draco miró hacia la cabecera de la sala, su atención había estado en Gaara durante los últimos 1 o 2 minutos, y se dio cuenta de que Dumbledore estaba a punto de comenzar la ceremonia. Gaara se sentó en silencio al lado de Draco y el rubio platino dejó escapar un aliento impotente y trató de sofocar el dolor de cabeza inducido por la ira que podía sentir que se avecinaba. Gritarle a Gaara tendría que esperar hasta que esto terminara, ya que, si bien Draco estaba contento de dejar que Slytherin escuchara las tonterías de Gaara, aún no estaba listo para ventilar sus trapos sucios frente a la prensa británica reunida. Draco no podía estar seguro, pero estaba empezando a pensar que Gaara de alguna manera había programado su entrada para que coincidiera con la llegada de los reporteros y el ministro Fudge. Con el alboroto que siguió, la atención de Draco se centró de mala gana en los procedimientos que tenían lugar al final del salón, pero el pensamiento aún permanecía en el fondo de su mente. Gaara le mintió de nuevo. Tendría que asegurarse de que Gaara no se escapara al final de la ceremonia.